Bueno, vamos a terminar con el tema de spin. Y bueno, después, clases siguientes, vamos a hablar de suma de momentos angulares, que es un tema... el título no dice mucho, pero es un tema bastante relevante en mecánica cuántica y con muchas aplicaciones. Recuerdo entonces... Para recordar un poco lo que habíamos dicho sobre el spin, apareció considerando cómo representar el álgebra general de momentos angulares, donde por eso entendíamos una relación de este estilo que era válida, la habíamos obtenido primero para el momento angular orbital, también valía para la suma de momentos angulares orbitales de partículas independientes, digamos. Y después, basándonos en un álgebra como esta, vimos que era posible representarla también con, en el caso de tener un J, tal que J cuadrado siendo de esta forma, tenía J's enteros o semienteros. Y el caso del spin aparecía con un J igual a 1/2. El primer caso no trivial, digamos, después de J igual a 0, ¿no? Y ¿cómo aparece el spin en el contexto de la función de onda de los operadores? Y bueno, en el caso de la función de onda, o más correctamente del estado de la partícula, aparece cuando uno rota el sistema de coordenadas. En general la partícula, salvo que esté congelada de alguna manera, que uno mantenga, si se trata de el spin de un nucleón, por ejemplo, uno lo mantenga congelada la posición de alguna manera, uno va a tener, cuando rota el sistema, va a tener cambios debido a la parte espacial de la función de onda y también debido al spin. De la misma manera que si uno tiene más de una partícula, por ejemplo, cuando vimos en el átomo de helio, más de una partícula, y uno rota el sistema, las dos van a pescar en general, recuerdan que aparecía el operador de momento angular, van a pescar un factor, una exponencial de e a la menos i sobre h barra phi, las dos van a pescar, o sea, eso lo escribo para tenerlo presente. Cuando uno tiene j, que es un momento angular, y cuando uno rota el sistema, a eso lo escribíamos como un caso particular de tener un cambio de coordenadas, que escribíamos así. Si se trata de una rotación, este G se podrá escribir mediante una matriz ortogonal de determinante 1. Cuando uno rota el sistema y tiene, por ejemplo, en el caso de tener dos partículas, dos o más, ¿no? Pero lo escribo para el caso de dos. En ese caso el estado se va a poder escribir como un producto tensorial de el espacio de estados de la partícula 1 por el espacio de estados de la partícula 2. Y eso sabíamos que se podía pensar como todas las combinaciones lineales de productos de funciones de onda que dependen de una por funciones de onda que dependen de dos. Entonces, mirando un estado particular que se pueda escribir como producto, o sea, no todos los estados de este caso se pueden escribir como productos, son combinaciones lineales de productos. Pero bueno, con decirlo solamente para uno de los estados que es producto, queda determinado para todos. Si miro un estado particular que es de la forma producto del estado de una partícula por el estado de la otra, y quiero ver qué le pasa ante una rotación, bueno, es simplemente una cuestión de ver cómo transforma cada uno. Recuerden que cada uno pescaba una exponencial, e a la menos i sobre h barra phi por el momento angular. Termina pasando que el psi de todo el estado transforma de esta manera con J
igual al momento angular orbital de la partícula 1 más el momento angular orbital de la partícula 2. Siempre con la convención de que, bueno, uno está sumando cosas que en realidad el L1 se puede pensar como el L actuando sobre el espacio de estado de la partícula 1, producto de la identidad del factor 2 y viceversa, ¿no? Son cosas que conmutan, por lo tanto es lícito, lo que dice acá implícitamente, ¿qué fue? Fue poner una exponencial para uno, para el otro, y sumar en los exponentes, cosa que uno generalmente no puede hacer salvo que conmuten. Y estos conmutan, ¿no? Se pasa eso. Y de hecho, estas dos podrían tener diferentes, si uno piensa ahora en quedarse con un bloque, que digamos que estas funciones corresponden a un dado valor de L1 cuadrado y de L2 cuadrado, obviamente al aplicar la exponencial no me voy a salir de ese espacio, ¿no? El L actuando sobre la exponencial esta de L, cada componente de L conmuta con L cuadrado, por lo tanto, al aplicar la exponencial no me voy a salir de ese espacio. Podrían tener diferentes valores del momento angular cada una de las dos. ¿Sí? Uno podría estar en un estado S, el otro P, no hay ninguna restricción sobre eso, ¿no? No sé, podrían ser dos electrones en torno al mismo núcleo y estar uno en el fundamental y otro en un excitado, por ejemplo. Con el spin pasa algo parecido. Pero lo que uno suma es el momento angular orbital más el spin si se trata de una partícula, o puede tratarse de dos partículas o de dos spins, dos partículas congeladas las posiciones, digamos, cada una con su spin, y ahí aparece el momento angular total, que será la suma de los spins. O sea, con el spin pasa algo parecido. Este en el caso de dos partículas. En el caso de una partícula, con spin no trivial. En este caso, bueno, supuse que la partícula era sin spin, digamos, ¿no? O spin cero. En el caso de una partícula con spin, el estado, decíamos que se escribía como bueno, esto es una notación nada más, el estado correspondiente, o la función de onda correspondiente a la dependencia espacial por un espacio complejo de dimensión 2 que representa el spin. ¿Y qué puede tomar uno como equivalente a tener ese producto de las dos funciones de onda en el caso de la suma de momentos angulares? Del producto? Acá uno puede tomar como ejemplo, explícitamente tomar la función de onda multiplicado por un vector de dos componentes, para ponerlo dos números. Cuando uno transforme esto, entonces, ¿qué va a aparecer? Y bueno, va a aparecer el E a la menos I sobre H barra, phi por L, actuando sobre phi en R. Y aquí voy a tener el E a la menos I sobre H barra, phi escalar el operador S, que es el operador de momento angular, pero correspondiente al spin. ¿Sí? Nuevamente, L y S conmutan. O sea, uno lo introduce de manera que conmuten. Digamos. Se trata de grados de libertad. Uno introduce un grado de libertad independiente, grados de libertad independiente que, como siempre, conmutan por tratarse de un producto exterior. ¿Qué más suponemos sobre el S respecto del resto de las variables? Bueno, conmuta con L y, tal vez valga la pena decirlo, conmuta con las componentes del operador posición de R y de P también. Conmuta con todas, se refiere a un grado de libertad independiente, algo que no es, digamos, es bastante obvio cuando uno habla de momentos angulares de partículas diferentes, pero cuando uno habla del spin de la misma partícula, uno dice, bueno, ¿qué pasará con las coordenadas? Bueno, conmuta también.
Esto vale independientemente de que el valor del spin, acá esto está, digamos, al ponerlo de esta manera, estoy suponiendo que es un spin 1/2. Pero este tipo de relación vale incluso si tuviese un spin con S cuadrado igual a H barra cuadrado por, bueno, S más 1, donde S corresponde a 1, 2, qué sé yo, lo que fuera. 3 medios, 7 medios. O sea, no importa de qué valor se trata, ¿no? Bueno, esto por el lado de los estados. Y sabemos que si uno tiene un estado y tiene observables, eso me define cómo tienen que transformar los observables para que el resultado de un experimento no dependa de que uno rotó el sistema de coordenadas, los autovalores en particular. O sea, el observable cambia y el estado cambia de manera que no cambie el valor medido. Ese valor medido va a representar otra cosa en general. Por ejemplo, va a representar una mezcla de componentes de momento angular, si uno rotó el sistema, pero el valor medido, el número, debería ser el mismo. Entonces, respecto del observable S, ante la misma rotación, entonces, el observable S cambia, o sea, cambian las tres componentes en general, y la forma en que cambian es E a la menos I sobre H barra, phi multiplicado por S, por S, E a la más I sobre H barra, phi por S. Donde, bueno, esto es el E a la menos I sobre H barra phi escalar S, se puede poner más explícitamente como E a la menos I. Esto era H barra sobre 2 por un vector formado por las matrices sigma, o sea que es menos I sobre 2 phi escalar un vector armado con las matrices de Pauli. Esto es un elemento que está, bueno, dijimos que era una matriz unitaria porque es la exponencial de, bueno, menos I por una matriz hermítica, ¿sí? Detrás teníamos además que tenía determinante igual a más 1. Eso se llama, bueno, el conjunto de las matrices de 2 por 2 que satisfacen esas dos condiciones, que son unitarias y determinante igual a más 1, se llaman matrices de SU2 y forman un grupo. Un grupo en el sentido de, bueno, verifica los axiomas de grupo ante la multiplicación de matrices, ¿no? Ahora, es una matriz de SU2, dos componentes, sabemos cómo actúa sobre el spin, vamos a hacer algún ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que le pasa al S? De hecho, al final de la clase pasada vimos que si uno rotaba respecto del eje Z, la componente Z de S no cambiaba y las otras dos se mezclaban con un ángulo correspondiente a una rotación. De hecho, uno podría haber hecho eso sin poner la forma explícita de esta matriz, simplemente haciendo como lo habíamos hecho para el momento angular o para P o para R. Si uno mira la transformación infinitesimal de S, o sea, si uno se fija en el caso de tomar un ángulo chico y me fijo lo que pasa con la variación de S ante un ángulo chico, esa variación depende solamente de cómo son las relaciones de conmutación entre componentes de S. Y esas son iguales que las que uno tiene para L y para J. Por lo tanto, la variación infinitesimal, que termina siendo igual a la de una rotación, va a ser igual a la que uno tiene para el L, para el P, ante una rotación. O sea, no hace falta, simplemente del álgebra, uno puede obtener la variación infinitesimal, ¿no? Por supuesto que si pone la variación finita y sabe calcular esa exponencial, puede ver que efectivamente es una rotación. Pero bueno, si uno mira la variación infinitesimal, o sea, si uno dice, o sea, infinitesimal, el S'
menos S, o sea, la diferencia entre el S cambiado y el S sin cambiar. A eso lo llamo delta de S. ¿A qué va a corresponder? Y va a corresponder a quedarse en esto con la parte, las contribuciones que son lineales en delta phi. ¿No? Un poco lo que dije recién. ¿Eso qué es? Es menos I sobre H barra, y vemos que nos aparece por este lado, por el lado de esta exponencial, cuando me quedo con el término de orden 1, me queda menos I sobre H barra phi escalar S por S, y por este lado me queda con el signo opuesto, S multiplicado por, o sea que me queda un conmutador. Lo mismo que pasaba con el momento angular, con el L, digamos, con el orbital. O sea, menos I sobre H barra, conmutador, o sea, primer orden es esto, y de ahí resulta, bueno, eso es lo mismo que ya habíamos hecho, resulta que delta de S, a primer orden, es menos delta phi, producto vectorial con S. O sea, lo que tiene que pasar para una rotación. O sea, transforma como un vector ante rotaciones. La transformación finita, bueno, la vimos para el caso de un ángulo fijo en la dirección z, pero la transformación finita se puede hacer nuevamente exponenciando esto. Puedo decir que S se puede escribir como la matriz de identidad más una matriz que viene de mirar este primer orden y exponenciando. ¿Sí? ¿Qué les parece que dará esa exponencial? Y bueno, da una matriz 3×3 correspondiente a una rotación. No hace falta... ¿sí? No es una matriz de SU2, es una matriz de los que se llama SO3. Son matrices ortogonales con determinante 1. Las de determinante distinto de 1 no se pueden pegar continuamente con la identidad. No se pueden escribir como exponenciales de esto. O sea, transformación finita, lo escribo, corresponde a decir que el S', bueno, se escribe como una matriz de rotación correspondiente a un ángulo finito, actuando sobre S. Esta matriz es ortogonal y tiene determinante 1. Ahora, uno le puede chocar esto, porque está diciendo así, bueno, tengo una matriz de SU2, ahora, ¿cómo es esto? Estoy mediante una matriz de SU2, una matriz 2×2 compleja, estoy haciendo aparecer una matriz 3×3 que corresponde a una rotación. ¿Cómo se relacionan las dos cosas? ¿Cómo es esa correspondencia? ¿Será 1:1? ¿Habrá alguna...? Bueno, no es 1:1. O sea, la correspondencia entre la matriz esta, entre E a la menos I sobre 2, phi escalar sigma, y una matriz de rotación, de esas 3×3 con componentes reales y demás. SO3 no es 1:1. ¿Y eso cómo lo puedo ver? Y bueno, lo puedo ver del hecho de cómo es que rota el observable, cómo es que transforma lo que puse aquí arriba. Se ve de esta relación, por ejemplo. Uno tiene que S' es igual a E a la menos I sobre H barra.
Y uno ve que a la matriz esta y a la matriz esta multiplicada por menos 1 les corresponde el mismo S'. O sea, la matriz, si uno tiene la matriz E a la menos I sobre H barra Phi por S y menos E a la menos I sobre H barra dan lugar a la misma transformación. Por supuesto que hay que tomar el DAGA de la que tiene el menos también, que bueno, sigue teniendo el menos. Ahora, ¿y cómo es que se me genera ese menos 1? ¿Cómo es que uno puede decir, bueno, me aparece un menos 1 multiplicando la matriz? Bueno, uno se da cuenta, uno puede ver lo que pasa, por ejemplo, cuando hace una rotación en 2pi en torno a un eje, por ejemplo, el eje Z. ¿Sí? Cuando uno mira la matriz esta exponencial de SU2, cuando uno mira lo que hace, lo que le pasa al hacer una rotación en torno al eje Z en un ángulo 2pi. O sea, miremos, tienen igual matriz de rotación R. O sea, miremos la matriz esta de SU2. En el caso Phi igual a un cierto ángulo multiplicado por el versor en la dirección 3. Eso me da E a la menos I sobre 2 Phi sigma 3 y esto se puede poner o como combinación, como hicimos la vez pasada, como combinación de un coseno de Phi sobre 2 por la identidad y seno de Phi sobre 2 por el sigma 3, o poner explícitamente, dado que esta matriz es 1 menos 1, es diagonal, puedo tomar la exponencial de cada uno de los elementos de la diagonal, ¿no? ¿Sí? De la cualquiera de las dos maneras. ¿Y eso qué es? Es E a la menos I sobre 2 por Phi 0 E a la I sobre 2 por Phi. Fíjense que si Phi es igual a 2pi, eso me queda la matriz menos 1, menos 1, ¿no? O sea, en lugar de, al dar una vuelta en 2pi, corresponder a la matriz de identidad, corresponde a la matriz menos 1. Sin embargo, sabemos que eso va, que la matriz de rotación correspondiente a eso va a ser igual a la matriz de identidad, en el caso de la matriz R, digamos. Lo mismo pasa si uno mira una rotación y en un ángulo no trivial y la que le corresponde dar una vuelta más en 2pi. O sea, la matriz de rotación corresponde, la matriz de SU2 con un Phi y con un Phi con igual eje más 2pi. Me da la misma matriz multiplicada por un menos 1. O sea, la correspondencia no es 1 a 1, sino que es 2 a 1. ¿Sí? Ahora, sin embargo, son muy parecidos. Uno dice, bueno, pero si yo mido en una matriz de SU2, puedo encontrar la rotación, no habrá una correspondencia 1 a 1. Lo que se suele decir son localmente son iguales, pero no globalmente. Globalmente uno ve esa diferencia cuando hace algo correspondiente a dar la vuelta y hacer un lazo, digamos, en el espacio de los parámetros del grupo ¿no? O sea, escribiendo un poco lo que pasa en general, es que la matriz esta de SU2 satisface, que cuando uno cambia Phi, el módulo de Phi, en Phi más 2pi, aparece un menos 1 multiplicando, ¿no? Eso es para recordar. Si uno no cambió el eje. Otra forma de ver en general que la transformación del spin, o en general un observable que es uno que se puede escribir así como combinación de las matrices sigma, una combinación de las tres,
si transforma de esta manera con la matriz U y con la matriz Udaga, que eso va, digamos, transforma como un vector, es ver lo siguiente, es si uno tiene ahora un observable, si tenemos un observable de la forma, bueno, que se pueda escribir, lo escribo de esta manera para simplificar, se puede escribir también como otro vector escalar el S, pero pongo las sigmas directamente. ¿Qué pasa si uno mira M' igual a E a la menos I sobre H barra, perdón, E a la menos I sobre 2 por phi por sigma por M por E a la I sobre 2 phi por sigma? Bueno, ¿qué le pasa a M? Para eso conviene escribir explícitamente el M. Y recordando la forma de las matrices de Pauli, ¿qué tenía? Tengo el M, bueno, el M3, la única matriz diagonal es la sigma 3. Entonces la componente 3 de M va a aparecer en la diagonal con un signo 1 y con un signo menos 1. Las componentes 1 y 2 van a aparecer fuera de la diagonal. Sigma 1 era 1, 1, o sea que voy a tener un M1. Y sigma 2 tenía un I menos I, con lo cual me queda entonces, ¿qué es una cosa que uno puede afirmar entre varias, digamos, ¿no? Uno se da cuenta que una transformación así no me va a cambiar el determinante de M. El determinante de M' va a ser igual al determinante de M, ¿no? ¿Sí? Tomando determinante de... ¿no? Una transformación de este estilo no cambia el determinante. ¿Y qué es el determinante de M? Un M escrito de esta manera. Es menos M3 cuadrado menos M1 cuadrado menos M2 cuadrado. O sea, cuando uno hace una transformación de este estilo, la norma de este vector se conserva. O sea, uno va a tener que M cuadrado va a ser igual a M' cuadrado. ¿Sí? Bueno, no, digamos, cuando uno tiene un hamiltoniano, generalmente va a tener un escalar. O sea, lo que miré antes era el S, pero en el caso uno puede armarse combinaciones donde tiene un vector por un escalar, digamos, armado de esta manera. Vamos a ver qué tipo de términos aparecen en el hamiltoniano. Por ejemplo, uno puede tener un campo magnético escalar, el S. ¿Sí? O sea, en general vamos a tener, para estos problemas, observadores que se correspondan con algún vector multiplicado por la matriz de Pauli. Sí. Sí, o sea, si es un término sumado hamiltoniano no puede ser un vector, sino que tiene que ser un escalar. Esa es un poco ese escalar se podrá hacer a veces un producto escalar de dos momentos angulares o cosas por el estilo. Vamos a ver productos, hay interacciones que involucran producto escalar de dos espines, por ejemplo. Pero siempre, si uno piensa en el hamiltoniano, tiene que ser una cosa que no, que sea un escalar, digamos, ¿no? Un solo número, digamos. O sea, no cualquier observable va a ser un escalar, pero algunos importantes son de este estilo. Bueno, un ejemplo de eso, aparece de ese producto escalar, es el que vamos a ver ahora, es cuando uno habla de qué propiedades tiene el operador de spin a lo largo de una dirección arbitraria. Acá aparece un producto escalar como el que aparece acá.
Entonces miremos el operador S según una dirección arbitraria. Acá me refiero entonces no a las tres componentes del operador, sino al operador proyectado según una dirección, con lo cual uno introduce un versor y mira el producto escalar de S según, bueno, por ese versor. O sea, uno tiene el S, el general, y bueno, introducimos un versor N y el S sub N, o sea, un único operador, no son tres componentes, va a ser producto escalar de, bueno, S con N. Por ejemplo, mirando lo que decíamos recién, uno podría decir que el módulo, esto va a seguir siendo un versor ante rotaciones, qué sé yo, por ejemplo, ese tipo de cosas podría decir, ¿no? Que el módulo cuadrado de N no va a cambiar. ¿Qué es lo interesante que uno va a poder decir de este S sub N, o no trivial? Bueno, lo trivial va a ser que cuáles son sus autovalores. O sea, los autovalores del S sub N, si uno lo diagonalizara, ¿cuáles van a ser? Y van a ser lo mismo que los del SZ, van a ser más menos h barra sobre 2. Eso no puede depender de en qué dirección uno mira. Obviamente que no voy a poder afirmar que uno diagonalizó las tres componentes de S, y también el Sn, digamos, porque no conmutan entre sí en general. Entonces, pero sí puedo decir que si diagonalizo cada uno de ellos, los autovalores van a ser más menos h barra sobre 2. ¿Sí? Eso simplemente porque el Sn el Sn cuadrado ¿qué es? Es S escalar N al cuadrado. Es tan bueno, el cuadrado de esto es lo mismo que S. Bueno. O sea, tomar la proyección sobre una dirección y tomar el cuadrado, él me tiene que dar lo mismo que haberlo hecho para el SZ cuadrado, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O sea, los autovalores son los mismos, son h barra sobre 2 o menos h barra sobre 2. Si quiero verlo explícitamente porque no me convence el argumento físico, puedo poner acá h barra sobre 2 por sigma escalar n al cuadrado. ¿Y esto qué es? H barra sobre 2 al cuadrado. Y acá tengo un producto escalar, un producto escalar de sigma por n, pero al cuadrado además. ¿Qué es ¿qué es el sigma por n al cuadrado? Para eso recuerdo las propiedades de las matrices de Pauli al multiplicarlas entre sí. Uno tiene que sigma sub i, sigma sub j, para cualquier valor de los índices i y j. Esto me da una delta de Kronecker de ij por la matriz identidad más i epsilon i j k sigma k. Si multiplico, si quiero ver este sigma escalar n al cuadrado, lo que puedo hacer es, bueno, escribo la identidad más general. Tomo esta identidad y multiplico por las componentes de dos vectores. Multiplico por a sub i y b sub j, ambos miembros, sumando sobre i sobre j.
Eso lo que me da es sigma escalar A, sigma escalar B, ¿no? Multipliqué este por este y sumo. Es igual a ¿qué? Acá me va a aparecer el producto escalar de A con B por la identidad. Por la matriz de identidad 2 por 2, ¿no? Más I. Y acá ¿qué aparece? Bueno, esto es el producto vectorial de A con B escalar la matriz, el vector de matrices sigma. Más I. Bueno, se puede poner primero o después, es lo mismo. Primero o después del producto vectorial de A con B. Si lo hago para el mismo vector, o sea, si miro esto que tengo acá, que es sigma escalar n al cuadrado, se me va el producto vectorial. O sea, como caso particular, se me va el producto vectorial. Y bueno, en el caso de este particular, n además es un vector de módulo 1. Entonces, esto me da h barra sobre 2 al cuadrado por la matriz identidad 2 por 2. Y si uno tiene entonces una matriz 2 por 2 que verifica eso, tiene que Sn más h barra sobre 2 por la identidad multiplicado por Sn menos h barra sobre 2 por la identidad igual a 0. O sea, veo que los autovectores son más y menos h barra sobre 2. ¿Sí? Como tiene que pasar, digamos, no puede depender de para dónde uno apunta, digamos, si no, es como que el eje Z, digamos, tuviese algo especial respecto de los demás. Lo que vamos a ver es, bueno, cómo diagonalizar entonces la matriz S sub n. ¿Cuáles son los autovectores? Eso importa para muchos problemas. ¿Para qué tipo de problema puede importar? Bueno, hay multitud de problemas donde uno tiene un sistema de dos niveles. Uno dice, bueno, pero esto es un spin, ¿qué tiene que ver? Bueno, pero un sistema de dos niveles, sabemos que se puede escribir mediante un hamiltoniano hermítico 2 por 2. Eso se puede escribir como combinación de matrices de Pauli. Por lo tanto, buscar los autovectores generales de un sistema de dos niveles se puede mapear a buscar propiedades, digamos, y autovectores de un sistema correspondiente a un spin 1 medio. Después lo vamos a señalar más exactamente, ¿no? Obviamente los autovalores van a ser más sencillos, pero los autovectores tienen un cierta... Bueno, uno los hace una vez, digamos, para el caso del spin y ya lo tiene hecho para el caso general. Entonces, sabemos que los autovalores son más menos h barra sobre 2 y queremos ver los autovectores. Notación para esos autovectores S sub n. Bueno, más o menos es para escribir los dos casos al mismo tiempo. O sea, más menos n corresponde a decir autovector correspondiente a más h barra sobre 2 en la dirección n o menos h barra sobre 2 en la dirección n. O sea que son cosas que verifican esto. Y si quiero escribirlos, tengo que agarrarme de algo, digamos. Uno puede decir simplemente, bueno, para mí en la base en la que este es diagonal, los autovectores valen tanto, generalmente me conviene referirlos a los autoestados de SZ, por ejemplo. ¿Por qué? Porque SZ es una cosa que está bien definida, si uno dijo cuáles eran las coordenadas X, Y y Z de alguna manera. Entonces, los quiero relacionar con los autovectores más y menos correspondientes al SZ. Que son estos, sin ponerle ningún índice acá, estos son los
autovectores correspondientes al SZ. Bueno, obviamente los mismos autovalores, y queremos ver cómo escribir estos en términos de los que no tienen el n, digamos. Bueno, para eso conviene ver un poquito más explícitamente cómo es el S sub n. Como el S sub n era la proyección entonces de S a lo largo, bueno, la proyección de S a lo largo de n, y conviene escribir el n en componentes. Podría decir, son tres componentes cuyo, bueno, suma de cuadrados es igual a 1, o puedo poner los ángulos de coordenadas esféricas. En términos de los ángulos de coordenadas esféricas, el n se puede escribir, ¿cómo se puede escribir? Bueno, voy a tener seno de tita, coseno de phi, por el E sub 1, más seno de tita, seno de phi por el E sub 2, más coseno de tita por el E sub 3, con lo cual la forma de la matriz esta S sub n, 2 por 2, en términos de esos dos ángulos, ¿cómo va a ser? Bueno, fíjense que la matriz diagonal, la parte diagonal de la matriz va a tener coseno de tita y menos coseno de tita, porque es el sigma 3. Estos dos van multiplicados por sigma 1 y sigma 2 respectivamente. El seno va a aparecer en los dos. Y bueno, en un caso de tener coseno más i seno, en el otro coseno menos i seno. O sea, se me arma una e a la i phi. O sea, es bastante inmediato escribir el S sub n. Voy a tener un coseno entonces. Esta parte es sencilla porque es la que viene de acá, sigma 3 menos coseno, seno por e a la i phi. El e a la i phi viene del coseno multiplicando al 1 de la matriz sigma 1 y el seno multiplicando al i de la matriz sigma 2. Se me llama una e a la i phi. Y acá tengo seno e a la menos i phi, ¿no? Bueno, ¿cómo es el autovector correspondiente? O sea, ¿qué tiene que satisfacer el autovector correspondiente a más h barra sobre 2? O sea, el autovector miremos el autovector. Lo que llamábamos más sub n, lo escribo como, bueno, dos componentes, AB. Tiene que pasar que esa matriz, actuando sobre AB, me dé h barra sobre 2, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Falta el h medio. ¿Perdón? Falta el h medio. Ah, perdón, sí, sí. Sí, gracias. Entonces, tiene que satisfacer entonces un medio, bueno, pongámoslo así, h barra sobre 2. Lo mismo. Se va el h barra sobre 2, entonces, acá. Y me queda
A por coseno de tita más B seno de tita e a la menos I phi igual a A. La otra ecuación va a ser dependiente de esta, ¿no? No hace falta escribirla, o sea, si no, no tendría solución, ¿sí? La otra ecuación tiene que satisfacerse, pero es linealmente dependiente de esta. Estoy buscando un otro vector. Bueno, divido por coseno, esto es simplemente para simplificar lo que tengo. Voy a tener entonces, divido por coseno, me va a quedar A menos A, paso a este lado, menos A sobre coseno de tita, más B, si dividí por el coseno me queda tangente de tita, e a la menos I phi igual a 0. Tengo A por 1 menos 1 sobre coseno. A eso lo puedo poner como coseno menos, bueno, A por coseno de tita menos 1 sobre coseno de tita más B tangente de tita, que lo puedo poner como, sí, tangente de tita. Esto lo puedo poner en términos del seno cuadrado, eso es menos 2 por seno cuadrado, ¿no? De tita sobre 2. ¿No? 1 menos coseno es 2 seno cuadrado de tita sobre 2, ¿no? O sea, esto es equivalente a decir A por menos 2 seno cuadrado de tita sobre 2 dividido coseno de tita más B. Bueno, tengo un coseno dividiendo y tengo el seno de tita que lo puedo poner como 2 veces seno de tita sobre 2 por coseno de tita sobre 2. Por E a la menos I phi igual a 0. Con lo cual me queda, se me va el 2, me va a quedar este menos A, simplifico un seno de tita sobre 2 también, menos A por seno de tita sobre 2, más B por coseno de tita sobre 2, E a la menos I phi igual a 0. Y bueno, a esto lo puedo resolver proponiendo, bueno, por supuesto que uno tiene que normalizar y siempre puede definir la solución a menos de una constante y de una fase, pero una posible solución para eso es poner A igual a coseno de tita sobre 2 por E a la más I phi sobre 2, E a la menos, no, E a la menos, claro, E a la menos I phi sobre 2 y B igual a seno tita sobre 2 por E a la más I sobre 2 por phi, ¿no? Si pongo esos dos valores veo que da 0, ¿no? O sea que me genera un menos I phi sobre 2 acá y agrego a la un E a la menos I phi sobre 2 y coseno y seno. O sea,
elegir el A y B de esta manera, obviamente está normalizado. Si uno toma los módulos cuadrados de esto y lo suma, me da 1. O sea que el versor el autovector de norma 1, el más, según la dirección n, se puede escribir como esto que es la componente según el versor, el vector más correspondiente al SZ, ¿no? Se puede escribir como coseno de θ sobre 2 e a la menos i phi sobre 2 por más seno de θ sobre 2 e a la i sobre 2 phi por menos. O sea, ese es el autovector correspondiente al autovalor más h barra sobre 2 de lo que llamé S sub n. O sea, está normalizado. El otro autovector, bueno, uno, sabiendo que esto es una matriz hermítica, podría buscar un versor ortogonal a este, y sabe que va a ser el autovector que falta, ¿no? O sea, el menos se puede escribir, siempre uno tiene una fase libre para elegir, pero se puede escribir como, menos seno por e a la menos i phi sobre 2 por más coseno de θ sobre 2 e a la i phi sobre 2 menos. Son ortogonales. Recuerden que para tomar el producto escalar hay que tomar el conjugado y, son ortogonales, me queda menos seno de θ coseno de θ más seno de θ coseno de θ sobre 2, ¿no? ¿Dónde aparece esto, por ejemplo? Escribo un pequeño ejemplo de dónde aparece este tipo de autovector. Un ejemplo de aplicación, digamos, o de uso de esto. Ejemplo. Podría decirse, es un ejemplo, un caso particular, tener un observable de 2×2, un sistema de 2 niveles, pero bueno, físicamente es muy importante y corresponde a tener un hamiltoniano, o la parte que a uno le interesa del hamiltoniano, correspondiente a una cosa de este estilo. Una constante, que llamo menos gamma, por B escalar S. Donde B es un campo magnético. Supongamos que B es un campo magnético uniforme e independiente del tiempo. Bueno, uniforme y constante. En realidad acá no voy a poner ninguna dependencia espacial ni nada, pero bueno, uniforme y constante en el tiempo. ¿Y dónde aparece este tipo de cosas? Bueno, aparece cuando uno considera, por ejemplo, puede ser un átomo, una molécula, un nucleón, lo que fuera, digamos, y uno trata de hacer cuánticamente lo mismo que hace clásicamente para una distribución de corrientes, más o menos localizada, en presencia de un campo magnético externo. ¿Qué pasa si el campo magnético externo varía poco en esa región? Uno tiene un desarrollo multipolar para la energía, para el torque, para todas las magnitudes físicas, en particular para el hamiltoniano. Y lo que pasa para el hamiltoniano es que el primer término no trivial es un acoplamiento entre ¿qué? Entre el momento dipolar magnético, M, y el campo magnético. Después aparecen multipolos de orden superior, que serán más o menos relevantes si, esto es clásicamente, más o menos relevantes si el campo magnético llega a cambiar en escalas de longitud comparables al tamaño de la distribución. Eso dependerá de, bueno, en la teoría cuántica se puede hacer algo muy parecido,
bueno, el que se pueda hacer o no el desarrollo dependerá de cosas como el momento angular, el estado del sistema, todo lo demás. O sea, lo que está implícito acá es que para muchos sistemas, el otro ejemplo que voy a hacer tiene que ver con el L después del intervalo, para muchos sistemas uno tiene un momento magnético que es proporcional al momento angular con un cierto factor gamma. Esta relación, momento magnético y momento angular, viene simplemente clásicamente viene de la definición del momento dipolar magnético, que recordarán que era una integral, bueno, un término que depende de convenciones, 1 sobre 2c, qué sé yo, la integral del producto vectorial del vector posición por la corriente. Ese producto vectorial de la posición por la corriente se puede escribir en términos de densidad de momento angular, básicamente, dividido la masa. Vamos a verlo más explícitamente, pero bueno, esto aparece para cualquier momento angular. Lo que uno no puede adivinar clásicamente es qué aparece acá, qué va a aparecer acá. Eso, clásicamente, si uno dice que es una esferita uniformemente cargada que rota, puede decir algo, pero eso cuánticamente, de hecho, el neutrón, una cosa que es neutra, digamos, también tiene momento dipolar magnético y no es sencillo hacer un modelo para ver cuánto vale. Pero bueno, este problema parece muy inocente, pero ¿qué pasa, digamos, qué diría uno sobre los autovalores de H? Bueno, es muy sencillo. Uno agarra y dice, bueno, elijo coordenadas de manera tal que el B solamente tenga componente Z y ya está. O sea, uno dice, bueno, elijo... Y ya está, tengo que el hamiltoniano es diagonal. Es menos gamma, B0. El S es H barra sobre 2 por el sigma 3. Por lo tanto, esto se puede escribir como E0, 0, bueno, menos E0. O sea, va a ser un hamiltoniano con dos valores de energía, dos valores opuestos, digamos, en signo. Y E0 es igual a menos gamma por B0 por H barra sobre 2. O sea, el gamma puede ser positivo o negativo, o sea, esto no está dicho que esto sea negativo. Y esto tiene dimensiones de energía. O sea, cuando uno mira y es consistente con la definición de gamma, B0 y demás, tiene dimensiones de energía. O sea que esto tiene dimensiones de frecuencia. ¿No? La frecuencia del Larmor. Clásicamente uno a veces ve modelos cuando uno considera un campo magnético uniforme o sistemas equivalentes acoplados de esta manera, con una energía que se escribe de esa manera. Ahora, ¿qué más puede decir uno cuando mira este sistema y dice, ¿y para qué introducir el S sub n apuntando en una dirección cualquiera si se hace con el S hamiltoniano? Bueno, si uno quiere mirar valores medios y considera un estado inicial arbitrario, ahí aparece esto. O sea, si uno dice, si tomo como estado inicial el tiempo t igual a 0, tomo un psi de 0, digamos, que lo pienso como un versor en una dirección arbitraria. O sea, no tiene por qué estar justamente, si lo pongo en un autoestado de H se va a quedar igual con una fase nada más. Si lo pongo en una dirección arbitraria, lo escribo con el coseno de θ sobre 2, seno de θ sobre 2. O sea, lo supongo un autoestado del Sn en una dirección n con un autovalor más
con autovalor positivo. O sea, como coseno de θ sobre 2 por e a la menos i phi sobre 2 por más el seno de θ sobre 2 e a la i phi sobre 2 por menos. ¿Qué pasa con el psi al tiempo t? Al tiempo t simplemente tengo que pegarle acá la fase correspondiente a la energía. Para eso defino a menos gamma por B0, lo llamo omega 0, que es la frecuencia del Larmor, tiene dimensiones de frecuencia, entonces el E0 es igual a, 1 medio h barra omega 0. Entonces, cuando miro el psi en t, correspondiente a ese estado inicial, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener para el primer estado coseno de θ sobre 2. Voy a tener que agregar acá un e a la menos i por 1 sobre h barra por E0 por t. Ahora, ¿eso qué es? Eso es poner un e a la menos i omega 0 sobre 2 por t, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pues tengo 1 sobre h barra y h barra arriba, o sea, me queda sumado al phi. Es para eso simplemente que uno definir el omega sin el 1 medio, ¿no? Más seno de θ sobre 2 e a la menos i sobre 2. Acá sabemos que la fase que acompaña al tiempo parece con el signo opuesto, pero esta también, la del phi. O sea que queda e a la más i sobre 2 phi más omega 0 por t por menos. O sea que el estado que es un autovector del S en una dada dirección, lo que hace es cambiar de dirección. O sea, es autoestado de un versor, pero en otra dirección. ¿Qué hace ese versor? Bueno, mantiene el ángulo θ igual y varía el phi. O sea, se mueve en un cono, ¿no? Esto se mueve, si se quiere, no es que se mueva el psi, sino que el versor respecto del cual uno puede pensar que es el autovector con autovalor positivo, se mueve dentro de un cono, porque el θ se mantiene igual. ¿Sí? O sea, el θ esta se mantiene constante y uno tiene un movimiento de esta manera, con una cierta, bueno, uno puede pensar que el θ de t es igual al θ de tiempo 0 y pensar a esto como un phi de t, que es igual al phi en 0 más omega 0t. O sea que esa frecuencia omega, que era directamente menos gamma por B0, es la frecuencia con la cual rota este versor en esa dirección, ¿no? En ese cono. Bueno, esto es consistente, para terminar con este ejemplo, es consistente con lo que pasa, por ejemplo, si uno mira valores medios. O sea, valores medios, ¿qué puede hacer uno? Puede tomar la ecuación del teorema de Ehrenfest y demás, o directamente, si uno tiene la función de onda, en este caso son dos componentes, tomar el valor medio. O sea, no hace falta. Operadores son matrices 2×2, o sea, no es tan complicado tomar el valor medio explícitamente función del tiempo. Si uno quiere evaluar el valor medio de sz para este vector, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que hacer h barra sobre 2 y tomar el módulo cuadrado de esto
y hacer menos h barra sobre 2 y el módulo cuadrado de lo otro, ¿no? ¿Sí? Para el sz, ¿no? Entonces el valor medio de sz es h barra sobre 2, recordando que la matriz sz es 1 menos 1, es módulo cuadrado de esto menos módulo cuadrado del otro. Se me va la dependencia phi, me queda coseno cuadrado de θ sobre 2 menos seno cuadrado de θ sobre 2, y eso es h barra sobre 2 por coseno de θ, que también es consistente con esto de acá, con que la proyección de sz, si el vector se está moviendo en ese cono, el valor medio de sz es simplemente la proyección del valor máximo que toma sobre el eje z, ¿no? Si uno se fija, no lo voy a hacer, pero no, si uno se fija en el Sx y el Si, en valor medio, dependen del tiempo. Este no depende del tiempo, como tiene que ser, digamos. El Sx y el Si sí dependen del tiempo y se mueven. Si uno toma hace la suma de los cuadrados, bueno, ahí sí le queda una cosa que no depende del tiempo. ¿Y a qué va a ser proporcional? Bueno, si uno mira la raíz de la suma de los cuadrados, va a ser proporcional al seno de θ. Pero los valores medios se van a ir rotando. Bueno, esta es la precesión del Larmor, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hacemos un intervalo entonces. Este ejemplo de recién se puede... El hamiltoniano que miramos recién se puede relacionar con, como dije antes, con el correspondiente a un sistema de dos niveles. Relacionar significa que uno puede incluso asignarle un campo magnético ficticio a un sistema de dos niveles. Si introduce un gamma y demás, puede asignarle una frecuencia del Larmor y todo lo demás. Para eso, ¿cómo haría uno para hacer el mapeo? Un sistema de dos niveles sabemos que corresponde a un hamiltoniano general 2×2, o sea, una matriz 2×2 hermítica. Con estos dos reales y, bueno, este conjugado de este. Ahora, con esto no podemos escribir directamente, no lo podemos escribir directamente como una combinación de matrices de Pauli, o sea, y con eso como una combinación de componentes de momento angular. ¿Por qué? Porque en general esto tiene traza distinta de cero, salvo que haga algo. Porque H11 más H22 en general no va a ser. Lo que puedo hacer es separar una cosa, proporcional a la traza, como lo hicimos en algún... bueno, en otro contexto, digamos, y quedarme con la parte que tiene traza cero. La parte donde extraje la traza me va a quedar multiplicada por una matriz de identidad, con lo cual va a ser simplemente un hamiltoniano que tiene una matriz de identidad por una constante, lo que significa es sumarle una constante a la energía, con lo cual si uno descarta esa constante va a poder quedarse con una cosa que corresponde a un sistema equivalente a un spin en un campo magnético. Entonces, esa separación se puede hacer como o sea, extraigo la traza. Si se quiere es, bueno, sumar y restar H1, sumar y restar lo que corresponda para factorizar esta matriz acá que tiene traza igual a la traza de la matriz original. Y para escribir lo mismo, entonces, voy a tener que poner acá H11 menos H22 sobre 2, H21, H12, y acá voy a tener, bueno, H22 menos H11. ¿Sí? Y esa tiene traza cero.
Y esta, por lo tanto, hermítica de traza cero sí se puede escribir como combinación de matrices de Pauli, ¿no? ¿Cómo se escribe como combinación? O sea, esta lo descartamos, o sea, no es que no importe, pero es una constante que no va a afectar la dinámica. La dinámica no depende de eso. Una constante en el hamiltoniano es agregarle la misma fase a los dos estados, ¿no? Si es una constante, le agrego a los dos autoestados de H, le agrega la misma fase, no fases diferentes. Entonces, a esto lo llamo H tilde, y ese H tilde se puede escribir como combinación de matrices de Pauli de la siguiente manera, como H11 menos H22 sobre 2 multiplicado por sigma 3 más, si quiero escribir sigma 1 y sigma 2, me doy cuenta de que las partes reales de H12 y H21 son, las partes reales son iguales, y por lo tanto la parte real de ese elemento aparece multiplicando sigma 1. ¿Sí? O sea, me queda parte real. O sea, puedo poner de H21 o de H12, es la misma la parte real, multiplicado por sigma 1. Y la parte imaginaria de H12 me queda multiplicada por sigma 2. Acá podría poner de H12 o de H... Si pongo H21 hay que cambiar el signo, ¿no? Y bueno, si esto uno lo quiere escribir como menos gamma, decíamos, por producto escalar con B con S. Esto es menos gamma por H barra sobre 2 por B por sigma. Entonces puedo asociar, bueno, además de los factores menos gamma, H barra sobre 2, B, o sea, puedo asociar esas combinaciones a las diferentes componentes de H. O sea, me sale que el B sub Z, por ejemplo, que va a aparecer acá, B sub Z, ¿qué va a hacer? Y va a ser, bueno, voy a tener que multiplicar por el 2, por el, bueno, H barra gamma. Me faltó un 2 ahí. No. Sí, o sea, va a pasar que el B sub Z va a ser igual a menos H11 menos H22 sobre gamma H barra. El B sub X y el B sub Y van a tener un factor 2, ¿no? B sub X viene de acá y va a ser igual a 2 con un signo menos, parte real de H21 dividido gamma H barra, y el B sub I, bueno, menos 2 parte imaginaria de H12 dividido gamma H barra. O sea, uno puede imaginar que en un sistema de dos niveles tiene siempre una precesión del árbol, ¿no? La analogía no lo vamos a hacer, pero la analogía se puede llevar adelante incluso cuando uno mira procesos dependientes del tiempo. Por ejemplo, un campo magnético que dependa del tiempo. Uno puede estar tentado de decir, es un problema trivial, una matriz 2×2 con un campo que depende del tiempo. Es altamente no trivial ese problema. Uno dice, ¿se puede resolver exactamente? Bueno, depende de qué es lo que uno dice respecto del campo magnético y la dependencia temporal.
Bueno, de hecho la técnica de resonancia magnéticas y demás tiene mucho que ver con sistemas parecidos a ese y, bueno, por supuesto, y más complicados. Hay diferentes aproximaciones para tratar problemas dependientes del tiempo que van a ver, sobre todo en próximas materias. Un comentario nomás que hago, que es que fíjense que si uno cambia el campo, uno pone un campo magnético que depende del tiempo, en alguna aproximación uno puede pensar, bueno, pero si el campo varía muy lentamente, eso se va a parecer a que bueno, el sistema ese se mantiene en cada instante en el autoestado correspondiente a tener el campo magnético de ese instante. O sea, ir rotando los autoestados, siguiendo de alguna manera y cambiándole. Bueno, y la energía no va a cambiar, digamos, si no cambia el módulo, dependerá de eso. Eso es hasta cierto punto cierto, se llama aproximación adiabática, uno la puede tratar, pero tiene un problema serio, digamos, y es que todo eso funciona bien siempre y cuando los niveles, que pueden depender del tiempo, no se crucen. Cuando se crucen, eso da lugar a un efecto, se le llama punto diabólico, ese donde se cruzan los niveles, un fenómeno conocido como fases de Berry, que tiene aplicaciones a infinidad de sistemas. Y de hecho fue descubierto primero en un sistema de 2 niveles, con un campo magnético que depende del tiempo. Aproximación adiabática y que los niveles se crucen de alguna manera. Se cruzan significa que una cosa que era no degenerada tiene degeneración en un punto, ¿no? Está relacionado con, no sé si oyeron hablar, monopolos magnéticos, o sea, tiene un montón de estructura dentro, una cosa que parece tan inocente como una matriz 2×2, con dependencia temporal. Bueno, para terminar entonces comento brevemente algo sobre el efecto Zeeman. Tiene que ver históricamente con la manifestación del spin y cómo hubo experimentos que fundamentaron la necesidad de tener ese momento angular intrínseco con valores semienteros. El efecto Zeeman aparece fundamentalmente, pues si bien tiene muchas manifestaciones, pero originariamente cuando uno piensa en átomos, y trata de incluir precisamente un término como el que dijimos de acoplamiento entre momento dipolar magnético y campo B. O sea, un término que generalmente va a ser, le pongo un prima, porque ahí sí, es una parte de hamiltoniano. Por ejemplo, uno piensa en el hamiltoniano de un electrón en un núcleo y le agrega una cosa que corresponde al momento dipolar magnético del electrón. Momento dipolar, escalar B. Donde este B puede ser un B externo, generalmente cuando uno habla del Zeeman piensa en un B externo, y este momento magnético, ¿cómo uno lo asocia a un electrón? Bueno, acá la parte más natural es la que corresponde a pensar en el electrón como generando una corriente y calculando el momento magnético asociado a esa corriente. Es lo que dije de la relación entre momento angular, pero orbital en este caso, y momento dipolar. O sea, el momento asociado al momento orbital, al momento angular orbital, ¿cómo lo calcularía uno? Bueno, este es el que uno calcularía directamente diciendo que esto es 1 sobre 2c, la integral de 3r, r vector j. Este j no es el momento angular total, sino la corriente, densidad de corriente. Y esto es lo que uno terminaba escribiendo en términos de, o sea, si a J lo escribo como momento, como P, como vector P, dividido, digamos, lo pongo como ρ, o sea, densidad de masa, multiplicado por velocidad, que la escribo como P dividido M,
esto es lo que se termina, y bueno, además multiplicado por la carga eléctrica, como E sobre 2mc por el momento angular orbital. ¿Qué pasa si me fijo entonces en el efecto de agregar este momento angular debido al movimiento orbital del electrón en este hamiltoniano? Bueno, le pongo un L acá. Voy a tener entonces menos E sobre 2mc. Y acá tengo L escalar B. Si piensan que, si uno piensa que tiene el hamiltoniano primero correspondiente a el átomo libre sin campo externo, eso sabemos que tiene degeneración para cada L, no tiene todos los valores posibles de M que me dan igual energía. Claramente, si uno eligió el sistema de coordenadas, por ejemplo, para ser compatible con lo que hacemos siempre, tal que el B apunta en la dirección Z, esto me va a distinguir, me va a generar energías distintas para los diferentes valores que puede tomar el LZ. ¿Sí? Si tomo me queda que el H' menos E, por LZ, por B, sobre 2mc. ¿Y qué va a hacer esto, pensando en teoría de perturbaciones, qué va a hacer esto con los diferentes valores que puede tomar el autovalor de LZ, que LZ, recuerden que era H barra por un número M que iba entre menos L y L de nivel. Y en general me va a separar todos los niveles. O sea, si uno tenía un cierto nivel de energía, no sé, llamámoslo E sub N y L, digamos, pues no dependía de M, esto para los diferentes valores de M me genera cosas que están simétricamente ubicados respecto del valor medio, llamémosle, que uno tiene para el nivel que depende de N y L. Y esto le llaman splitting de Zeeman, ¿no? Se separan los niveles. Si uno es capaz de variar el campo magnético, va a ver que una cosa que estaba degenerada, o sea, todos los niveles acá juntos, se van a abrir, y de hecho se van a abrir, por ejemplo, si era un L igual a 1, se van a abrir de una manera que aumenta al aumentar el campo magnético. Además, ¿de qué manera se van a, digamos, qué es lo que aparece acá? Aparece, un E sobre 2mc a L, L va a ser un entero por H barra, o sea, la combinación que aparece es E H barra sobre 2mc multiplicado por, un número entero por B. Fíjense que termina quedando menos los valores posibles, digamos, van a ser de la forma mu sub B. Vamos a escribir la parte, este es el hamiltoniano, o sea, los valores posibles de la energía esta de separación que aparece acá van a ser de la forma menos mu sub B por un cierto número M, que no es la masa, por el B. Este M es lo que vale menos L, va desde menos L a L. Y mu sub B es lo que se conoce como magnetón de Bohr. Es una cosa con dimensiones de momento magnético y es directamente E por H barra sobre 2mc. Es como una especie de cuanto de momento magnético que aparece multiplicado por B y por un entero M. O sea, mu sub B es cuántico en el sentido de que es proporcional a H barra. Es el magnetón de Bohr. Este M es la masa del electrón, no es el índice de... Pero bueno, pongámoslo acá, masa del electrón. Este es el magnetón de Bohr. ¿Cuánto de momento magnético?
Bueno, ¿y qué propiedades tiene esta separación de niveles si todo esto funciona? Bueno, uno dice, aparecen los valores posibles de m ahí, separando los niveles. Debería pasar una propiedad que debería tener eso si esto funcionara bien, es que, recuerden que m igual a 0 era un valor posible siempre. Debería aparecer un número impar de líneas. Resulta que, sobre todo si uno tiene experimentos con más resolución respecto a las líneas estas, descubre que hay ciertos sistemas, ciertos átomos y demás, donde no está el 0, no está la línea que pasa por 0, y además aparece un número par de líneas. Y eso no es compatible con el L es compatible con tener un J que es semientero. Recuerden que si uno tenía un J semientero, ¿qué pasaba? Aparecía un número par de valores posibles, ¿no? Como J igual a 1/2, que tenemos los dos niveles. Y eso se explica agregando, por eso le puse un L acá, agregando un término parecido para el spin del electrón, que también va a ver el campo magnético porque también tiene un momento magnético. O sea, uno agrega, se agrega un término, bueno, un H' de spin, que, bueno, ahí uno no puede hacer el modelito de poner si quiere puede hacerlo, pero no va a funcionar, digamos, de poner una distribución de carga, pero lo que uno va a tener es un menos momento magnético asociado al spin, multiplicado por B. O sea, el mismo B, pero acá tiene un momento magnético distinto. Uno ya puede decir acá que esto va a introducir una nueva degeneración, un nuevo splitting, digamos. Uno ya tenía la degeneración debida al spin porque no aparecía en la primera parte del hamiltoniano, pero acá voy a tener una nueva separación, digamos, que por ahí la veré o no según sea la intensidad del campo, la resolución del experimento y demás. Ahora, este momento es costumbre, digamos, escribirlo, si bien uno no puede derivarlo diciendo, bueno, es igual a E sobre 2 por la masa del electrón por C. Lo que uno puede hacer es escribir el M asociado al spin como un factor multiplicando un factor G, digamos, multiplicado por E sobre 2. En realidad lo estoy poniendo lo estoy escribiendo como si fuera para el electrón, pero se puede hacer para cualquier partícula elemental que tenga spin, digamos. Esto tiene las dimensiones correctas, por más que no sea, digamos, no sea esta la relación entre spin y momento dipolar magnético. Esto me da las dimensiones correctas y esto se convierte en un número. Y este número se llama factor giromagnético de lo que fuera, digamos, del electrón, del protón, de la... Si uno pensara en un modelo clásico de una distribución de carga uniforme rotando, es fácil encontrar que ese G me da 1. O sea, el factor giromagnético es la imagen esta de integrar R vector J, y me da un factor giromagnético igual a 1. Para el electrón, si uno mira, hace un tratamiento relativista, o sea, para que el spin aparezca de forma natural en el electrón, hace falta incluir relatividad. La ecuación que tiene en cuenta eso es, al menos al orden más bajo en un cierto desarrollo perturbativo, es la ecuación de Dirac. Y esa da que G es igual a 2, que está mucho más cerca del valor experimental, que es, yo lo mencioné en la primera clase, lo que se conoce con 13 cifras significativas. Pero bueno, ese 2 aparece inmediatamente al hacer el tratamiento relativista, digamos. Bueno, este factor giromagnético está tabulado para electrón, neutrón, partículas. Hay una diferencia entre electrón y neutrón en el sentido que el neutrón tiene spin 1/2, pero está compuesto por otras partículas. O sea, el spin que tiene se puede pensar como un momento angular total debido a los componentes que tiene adentro.
Y en principio uno podría pensar en estados excitados, si se quiere, de eso, que tendrán otro momento angular. Eso pasa, de hecho, pero claro, pero no se lo conoce más como neutrón, digamos, son otras partículas. Es una cosa con diferente masa, con diferente... Y... Bueno, fíjense que una vez que uno hace la hipótesis de spin y demás, puede usar al revés esto para determinar factores giromagnéticos y demás a partir de la integración esta y viendo cómo cambian los niveles. Se puede, bueno, infinidad. Si uno agrega de más dinámica, se pueden hacer muchas cosas más, mirando cómo se emite radiación cuando uno tiene estados excitados del átomo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, no, nada más. Nada más.